Bienvenidos sean a esta transmisión en vivo aquí en tu canal Tutorías Laboratorio Clínico. Este día vamos a ver un tema súper interesante que es las pruebas de hemostasia. Vamos a analizar cómo funciona el organismo desde que hay un rompimiento de un vaso sanguíneo hasta cómo se forman los coágulos, ¿ok? Y vamos a empezar con una de las primeras pruebas, que es sobre una fase muy interesante, que es la fase vascular. Esta prueba no es una prueba así tan compleja como tal, pero les voy a explicar en qué consiste. La prueba de fase vascular sirve para analizar la fragilidad capilar. Esta prueba se le conoce como prueba de torniquete. La prueba de torniquete tiene un detalle muy interesante, que es que vamos a tener que hacer un circulito, ¿verdad?, en el pliegue del brazo, aproximadamente unos 4 centímetros abajo del codo, ¿verdad? Miren aquí. Y hacemos nuestro circulito de 2.5 centímetros, ¿verdad?, de diámetro aproximadamente, ¿verdad? Una vez tengamos hecho estos centímetros, lo que vamos a utilizar es un tensiómetro y vamos a utilizar una presión media de 40 miligramos de mercurio. Con esto, ¿verdad? Ahora, una vez lo colocamos en esto, vamos a mantenerlo aproximadamente entre 5 a 10 minutos. Les digo ese rango de diferencia porque la técnica puede variar, ¿ok? En países, en base al requerimiento médico. Entonces, por eso les doy ese rango de referencia. Ahora, una vez tenemos a 40 el tensiómetro, colocamos el tiempo y al pasar los 5 o 10 minutos, que normalmente son 5 minutos, vamos a contar las petequias. Las petequias son estos puntitos, por decirlo así, que pueden observar ustedes aquí. Si nosotros estamos viendo de 0 a 10 petequias, está en un rango normal. Esto es lo que le va a salir a una persona que no tenga fragilidad capilar. Ahora, si vemos de lo que son entre 10 y 20 petequias, lo vamos a reportar como que hay una fragilidad capilar, ¿ok? Y cuando ya observemos más de 20, se lo voy a escribir aquí, más de 20, quiere decir que es un resultado anormal, ¿ok? Dentro de las pruebas para la fase vascular, esta es la única que vamos a realizar y está como un poquito más alejada del área de laboratorio porque no tenemos que sacar sangre, ¿verdad? Ni realizar otro tipo de procedimiento. Ahora, lo que me parece interesante son las pruebas que vienen. Existen dos tipos de hemostasia, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Lo interesante con este tipo de hemostasia es que cada prueba va encaminada a un propósito específico. Por ejemplo, en la hemostasia primaria, aunque tengamos plaquetas en cantidades normales, no quiere decir que esas plaquetas están funcionando correctamente. Así que eso es lo interesante, van a comprender cómo saber si las plaquetas que tiene el organismo funcionan o no funcionan, ¿ok? Vamos a ver dos pruebas. La primera prueba que vamos a ver en la hemostasia primaria es la cuantificación de plaquetas. La cuantificación de plaquetas se realiza a través de dos métodos, ¿verdad? Un método directo, ¿verdad?, que se realiza en cámara de Neubauer, y el método indirecto, que también se le conoce como... Dejen ahorita en los comentarios cómo se llama ese método. El método indirecto para contar plaquetas. Consiste en contar las plaquetas en la lámina, ¿verdad? En la lámina o en el extendido, dicho de otra manera. ¿Saben cómo se llama ese método? Déjenlo ahorita en los comentarios si lo conocen. O si no, yo se lo voy a decir en un momento. Si no lo conocen, comenten, no lo conozco. Y si lo conocen, comenten el nombre para ver si lo conocen. Diría que ese método, el método indirecto en la práctica, es el que más se lleva a cabo debido al tiempo, ¿verdad?, principalmente, y que los resultados son bastante precisos en comparación al otro. Dice Pau, se lee en el frotis sanguíneo. Buenas tardes, dice. Sí, Pau. Ese método indirecto es el que se lee en el frotis y se le conoce como método de Fonio, ¿ok? Le voy a decir unos truquitos para contar plaquetas. Un truquito bastante interesante, miren. El método de Fonio consiste en contar
10 campos microscópicos, miren, 10 campos, y el resultado multiplicarlo por 2000, ¿ok? Excelente, Pau, muy bien. Se hace el cálculo en 10 campos, pero les voy a decir un truco que les va a agilizar mucho el proceso. Si ustedes están viendo entre 8 a 20 plaquetas por campo, les va a salir dentro de los valores normales. Me explico. Si yo, voy a poner esto por aquí, ok. Si yo tengo 8 plaquetas por campo de promedio aproximadamente, ¿verdad? Significa que en 10 campos tengo 80 plaquetas, ¿ok? Ahora vamos al otro lado. Si yo tengo 20 plaquetas de promedio por campo, quiere decir que en 10 campos tengo 200 plaquetas en promedio, ¿verdad? Ahora, esto al multiplicarlo, voy a bajar este número aquí, permítame. Esto al multiplicarlo por 2000 nos da los siguientes números, miren. Por cierto, se logra leer bien los números, lo que estoy poniendo en pantalla, porque si no les pongo una letra un poquito más grande. Ahora miren, cuando yo multiplico 80 por 2000, me da 160.000, ¿ok? 160.000, le voy a poner 160 acá, que se refiere a 160.000, ¿verdad? Esto por internet, ¿verdad? Pero en los reportes ustedes ponen completo los 3 ceros que faltan ahí. Ahora multiplicar 20 por 2000 me da 400.000, ¿ok? Eso quiere decir que si ustedes están viendo en un campo microscópico entre 8 a 20 plaquetas, les va a ir saliendo al final dentro de los valores normales. Este es un dato bastante interesante porque hay muchos profesionales que al momento de contar, por ejemplo, no tiene mucha congruencia porque en un campo están viendo, por ejemplo, 25 y en otro campo están viendo 7. Y lo normal es que en todo el extendido vamos a estar observando cantidades similares, ¿ok? Así que si ustedes están viendo entre 8 a 20, le va a salir aproximadamente entre los valores normales, 160.000 a 400.000, ¿verdad? Ahora, un detalle muy interesante, por cierto, ese es un rango de referencia entre comillas, ¿verdad? Porque los rangos de referencia pueden variar en base al laboratorio. Por ejemplo, en algunos lugares pueden poner de 150.000 a 450.000, en otros lugares pueden poner de 150.000 a 400.000, ¿verdad? Entonces puede variar mucho. Por cierto, Merari, muchas gracias por el regalo que me acaba de mandar. Ahora pregunta Yuli, ¿qué sucede en pacientes con dengue? En pacientes con dengue pasa una situación. Como existen dos tipos de dengue, ¿verdad? Voy a hablar del caso del dengue hemorrágico, en el cual las plaquetas tienen valores muy bajos. Eso quiere decir que vamos a estar observando por campo menos de 8 plaquetas, porque va a salir dentro de los abajo de los valores de referencia. Por ejemplo, si yo estoy observando, vamos a ponerle 4 plaquetas por campo, en aproximadamente 10 campos estoy viendo 40, multiplico 40 por 2000 y en total estaría viendo 80.000 plaquetas. Y ese sería mi reporte. Eso quiere decir que está muy por debajo de los valores normales. Ahora dice, ¿cuánto sería el valor normal en un niño? Fíjese, Jocelyn, que es un poco complicado decirle valores de referencia porque, como expliqué hace un momento, eso varía en base al laboratorio, ¿verdad? Y incluso hasta por condiciones como la altura sobre el nivel del mar pueden variar los valores de referencia. Pero así como para darle una respuesta, podría decir que abajo de 150.000 ya se considera un valor anormal. Y ya arriba, por ejemplo, de unos 500.000 ya se considera también un valor anormal, ¿verdad? Porque los rangos que yo al menos he podido analizar es entre 150.000 a 450.000. Dice, escuché que se pueden contar 4 campos y multiplicar la cantidad de eritrocitos. Está bien. Fíjese, solo yo. Ese método es otro, que es el de contar, que se supone que aproximadamente por cada campo microscópico hay 100 eritrocitos y que aquí que allá. Pero ese método a mí me parece un poco tedioso porque hay que utilizar los eritrocitos y hay que hacer un cálculo más extenso. Entonces, por simplicidad y por precisión, ¿verdad? Que los resultados son bastante precisos, yo le recomendaría mejor el contar
los 10 campos microscópicos y multiplicar el valor por 2000, ¿ok? Fíjese que por qué se pueden bajar, eso ya depende mucho de casos específicos. Por ejemplo, si el paciente tiene alguna, si no me equivoco, se llama pancitopenia, donde todos los valores se bajan. No recuerdo, lo estoy diciendo así como lo que recuerdo. Los valores pueden salir bien bajos, o por ejemplo en casos en unos tipos de leucemia, por ejemplo la aplasia medular, si no mal recuerdo. Les estoy hablando desde lo que más o menos recuerdo. Los valores se caen, entonces aparecen plaquetas de 20,000, 30,000. Yo he visto casos de plaquetas de 8,000 de plaquetas, y la persona lo empieza a notar porque tiene sangrado en las encías y dice no sé por qué estoy sangrando a las encías, y cuando se va a hacer un hemograma se dan cuenta que esos valores están completamente bajos. Entonces esos podrían ser algunas de las causas. Ahora, algo bien interesante es que aunque estas plaquetas están funcionando, no quiere decir que que estas plaquetas estén en el frotis, no quiere decir que estas plaquetas están funcionando al 100%. Ahora, ¿cómo sé si esas plaquetas funcionan? Porque las tengo que poner a prueba. Y para ello existen estas pruebas que se le llaman pruebas tiempos de sangramiento o coagulación. Nótese la palabra tiempo, no pruebas de coagulación, porque eso es otro tema. Tiempo de sangramiento. El tiempo de sangramiento y el tiempo de coagulación me va a servir para saber si esas plaquetas están funcionando correctamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos que les estoy poniendo en pantalla? El tiempo de sangramiento, que es este que estoy viendo en el lado izquierdo, se realiza pinchando los dedos de la mano, o incluso en algunos lados lo hacen con el lóbulo de la oreja, ¿verdad? Pero usualmente en la mano. Y el tiempo de coagulación, que es el que estamos viendo en el lado derecho, se realiza a través de una punción venosa. Ok, les voy a explicar en qué consiste cada uno de los métodos. El tiempo de sangramiento, que es este que estamos viendo aquí, o también conocido como método de Duc o método de Ivy, ¿verdad? Está evaluando la capacidad del endotelio vascular y plaquetario para resistir un traumatismo y su recuperación. ¿Ok? Ahora, en este caso, estamos analizando la hemostasia primaria, ¿verdad? Y evaluando la capacidad funcional de las plaquetas. ¿Por qué explico esto? Porque el hecho de que las plaquetas estén saliendo normal en frotis a través del método indirecto no quiere decir que esas plaquetas están funcionando correctamente. Para eso vamos a realizar este método, ¿verdad? Ahora se mide el tiempo, ¿verdad? Entre lo que se produce la pequeña herida, ¿verdad? Y el tiempo en que la hemorragia cesa. Ahora miren, ¿cómo voy a realizar este método? Estoy hablando del tiempo de sangramiento, que es este que estoy viendo aquí, del lado izquierdo. Lo que voy a hacer es pinchar un dedo, ¿verdad? O el lóbulo de la oreja, ¿verdad? Pincho, ¿verdad? Con una lanceta, y cada 30 segundos voy a utilizar, ¿verdad? Un papel absorbente. Lástima que aquí no se lo hace una imagen, pero voy a dibujarlo aquí, ¿verdad? Aunque para que se entienda la idea. Pincho, pongo el tiempo en el momento y cada 30 segundos limpio, ¿verdad? Limpio la gotita que sale, así suavecito, limpio, y va a seguir sangrando, ¿verdad? Y una vez pasa el tiempo, anoto los resultados, ¿verdad? Que usualmente en esta técnica anda entre 1 a 4 minutos, ¿verdad? Hasta 5 minutos se puede considerar normal. Como les digo, los valores de referencia pueden variar en base al laboratorio, en base a la altura y bueno, muchos detalles. Ahora, si yo estoy viendo valores por arriba de los 5 minutos, pueden haber trombocitopenias, o puede ser que esas plaquetas no estén funcionando correctamente. Ahora, ¿por qué digo los dos casos? Porque en el caso de que las plaquetas en el frotis estén bajas, puede ser que por eso el valor se haya elevado. O el otro caso por el cual el valor se haya elevado es que esas plaquetas no están funcionando correctamente. Por eso van de la mano el hemograma, con el conteo de plaquetas obviamente, y el tiempo de sangramiento. Excelente, Robert, bienvenido a esta clase. Solo hemos avanzado las pruebas de hemostasia primaria, así que aún hay bastante contenido que enseñar. Ahora miren, por el otro lado, en esta imagen número 2, vamos a ver lo que se le llama el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación es
casi parecido al tiempo de sangramiento, solo que la metodología consiste en una punción de sangre venosa. Ahora, yo lo que voy a hacer es tener 4 tubitos, aquí me falta uno, ¿verdad? Tengo 4 tubitos, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad? Selecciono la vena y todo, ¿verdad? Realizo la asepsia como una toma de muestra de sangre y voy a tomar 4.5 ml. Lo recomendable es 4.5, ¿verdad? Para llenarse bien. Pero desde el momento que ustedes ingresan la aguja y empiezan a aspirar, el tiempo tiene que empezar a contar porque a partir de ese momento empieza la coagulación, ¿ok? Ahora, un detalle muy interesante es que deben de tener mucho cuidado con el torniquete, ¿verdad? No dejarlo mucho tiempo para que no haya una hemoconcentración, ¿verdad? Ahora, pinchamos, ¿verdad? Y empezamos a aspirar y si tengo ayuda de alguien, pues coloco el tiempo, ¿verdad? Ahora, después le coloco un ml, le voy a poner aquí un ml en cada uno de los tubitos, ¿verdad? Del 1 al 4. Y cada 30 segundos lo voy a estar mezclando. Esta metodología se puede realizar de dos formas. O a través de, ¿cómo se llama esto? Baño de María, 37 grados, ¿verdad? O se puede realizar a temperatura ambiente. Lo interesante, ¿verdad? Con cada una de estas metodologías, cuando hablo de tiempo de sangramiento y tiempo de coagulación, es que mientras esté realizando uno debe de estar completamente concentrado y respetar la técnica. Por ejemplo, en el tiempo de sangramiento, cada 30 segundos voy a tener que poner el papel absorbente y voy a tener que estar completamente pendiente del tiempo. Y con el tiempo de coagulación voy a tener que estar pendiente de los tubitos aproximadamente, ¿verdad? Cada 30 segundos lo que voy a hacer es que si tengo la gradilla la voy a inclinar, ¿verdad? Para que se mueva así la sangre. Obviamente va a subir, ¿verdad? Y va a bajar otra vez. Y tengo que estar muy pendiente del tiempo. Ahora, el detalle con el tiempo de coagulación, que es el que les estoy explicando en estos momentos, es que se tarda bastante. Por ejemplo, a 37 grados centígrados, que es donde el tiempo es un poquito más rápido, se tarda entre 7 a 15 minutos aproximadamente. Este es un valor de referencia, ¿verdad? Ustedes ya saben que puede variar. Pero cuando lo estoy trabajando a temperatura ambiente, se puede tardar aproximadamente entre 11 y 19 minutos. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque mientras esté realizando esta prueba, tengo que estar completamente concentrado. Eso quiere decir que voy a tener que pasar aproximadamente entre 10 a 20 minutos pendiente de la prueba y no voy a poder estar haciendo otra cosa porque el resultado puede variar. Entonces hay que estar tener mucho cuidado con estas pruebas porque, como les digo, evalúan la capacidad funcional de las plaquetas, ¿verdad? Y en caso uno la haga mal, pues esos resultados son bastante delicados. Miren, cuando hablamos de pruebas de hemostasia, todas las pruebas son completamente delicadas, así como otras pruebas de laboratorio, ¿verdad? Pero por ejemplo, en una orina, uno la hace 10 minutos antes o 10 minutos después, pues el resultado probablemente no varía mucho. Pero con estas pruebas, el hecho de pasarse algunos segundos dan resultados completamente diferentes y la interpretación clínica es completamente diferente. Eso es lo interesante con estas pruebas, ¿ok? Esto con respecto a las pruebas de hemostasia primaria. Ahora, para los que se han quedado hasta este punto, ¿verdad? Quisiera saber quiénes les gustaría obtener estas diapositivas, ¿verdad? Completamente gratis. Y esta transmisión en vivo se la voy a subir al canal de YouTube. Bueno, si la están viendo desde el canal de YouTube, pues suscríbanse a este canal. Y a quién le gustaría obtenerlas para que así le explique cómo pueden tenerlas y pues tengan ventaja. Porque les digo así con la mano en el corazón. Las pruebas de hemostasia es teoría que la mayoría de profesionales no maneja. Primero, porque en la mayoría de área privada no se realiza. Y segundo, porque no lo logran comprender muy bien, ¿ok? Ahora, para los que comentaron que lo quieren, ¿verdad? Obtener las diapositivas y la transmisión en vivo, yo se los comparto a través de mi grupo de Telegram. Para poder ingresar, lo que tienen que hacer es ir a YouTube y escriben tutorías laboratorio clínico. Miren, les va a aparecer este canal que tiene el logo del microscopio. Una vez estén ahí, hacen clic en el canal y se suscriben.
para que tengan acceso a las transmisiones en vivo, que solo se las subo únicamente por el canal de YouTube. Ahora, una vez suscritos, le apretan aquí arribita donde dice profesionales, miren aquí, y luego le apretan donde dice Telegram. Y listo, van a poder ingresar al grupo completamente gratis. Y al finalizar el directo yo les voy a compartir esta transmisión en vivo. Y a su vez, dice Robert, esto es lo bueno de las clases, los anuncios parroquiales. Ya había olvidado esa frase, Robert. Buena frase. Bueno, voy a dar unos 2 minutos aproximadamente para que puedan unirse, ¿verdad? Al grupo de Telegram y luego vamos a continuar. Por cierto, también síganme en Instagram como Tutorías Laboratorio Clínico, ¿verdad? Para que puedan hacerme preguntas y todo, yo con gusto les puedo ayudar. Y los que deseen apoyar el canal, o bueno, si están viendo esta transmisión ya desde YouTube, pueden unirse. Esto sí ya es pagado, ¿verdad? Lo de unirse, lo otro es gratis. Y pueden apoyar el canal, es sumamente barato, ¿verdad? Mucho más barato que un café, pero así pueden ayudar a este canal a que siga creando contenido, ¿verdad? Bueno, ahorita estoy aceptando a los que se están uniendo al grupo de Telegram. Ya vamos a continuar, ¿ok? Con las pruebas de hemostasia secundaria, que eso es bien extenso, la verdad. Quiero ver cuánto llevamos ahorita. Un poco más de 20 minutos. Solo en pruebas de fragilidad capilar y hemostasia primaria. Excelente para los que se están uniendo al grupo. Ahorita los estoy aceptando. Igual los que me están siguiendo en Instagram, yo les regreso el follow, como dicen. Y así me pueden mandar preguntas y con gusto les ayudo, ¿verdad? Ok, excelente para los que me están siguiendo, excelente. Bueno, vamos a continuar en este caso con las otras pruebas, que son las pruebas de hemostasia secundaria. Y aquí les voy a pedir algo, que traten de prestar mucha, pero mucha atención, porque las pruebas de hemostasia secundaria parten de la cascada de coagulación. No es difícil de comprender. Miren, vamos a analizar lo que es el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activa, que son estas dos, ¿verdad? Van a entender con qué factores de la cascada de coagulación se relacionan. Por cierto, los que están aquí, comenten, yo comprendo si entienden bien la cascada de la coagulación y comprenden, no lo sé, si no comprenden la cascada de la coagulación, para que así lo explique un poquito más a detalle o lo explique un poquito más rápido, ¿verdad? Para los que los comprenden y un poquito más lento para los que no. Comenten ahorita para que así sepan más o menos si entienden o les cuesta un poquito eso. Dicen más o menos, dice Leila. Dice Pau, más o menos. Bueno, lo voy a explicar a detalle igual por cualquier cosa, ¿verdad? Porque sí es bien interesante entenderlo. Mira, la cascada de la coagulación no es difícil de entenderla. Son tres vías. La vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Ahora, en cada una de estas vías van a interferir diversos factores. Esto es bien sencillo, miren. Vía intrínseca. Empieza en el factor 12, miren. Aquí, les voy a poner una flechita para que se ubiquen aquí. Ahora, el factor 12 se convierte en factor 12 activo. Y luego pasa a ser factor 11, miren. Boom, ya estoy en el 11. Ahora, factor 11 activo. Y boom, me convierto en factor 9. Aquí hay un detalle interesante. Les voy a ir escribiendo los números. Miren. 12, 11, 9. Ahora después van a decir, ¿y dónde está el factor 10? Ya van a entender dónde está. Ahora, perdón, aquí me faltó decir algo. El factor 11 con el calcio, ¿verdad? Forman el factor 9, ¿verdad? Ahora el factor 9 se activa, ¿verdad? Convirtiéndose en factor 9 activo y llegando a ser factor 8 y factor 8 activo, ¿verdad? Esto sería la vía intrínseca. Ahora noten en los comentarios cuáles son los factores de la vía intrínseca. Escriban estos números: 12, 11, 9 y 8. 12, 11, 9 y 8. Así se les va a hacer un poquito más fácil comprenderlo. Igual estamos aquí en la Universidad de TikTok, ¿verdad? No es evaluado, así que el hecho de que comenten o participen, pues es más aprendizaje para ustedes. Excelente para los que ya están comentando. Excelente, Ram. Muy bien, 12, 11, 9 y 8. Muy bien, Robert. 12, 11, 9 y 8. Excelente, Laila. Excelente, Pau. Muy bien. Ahora, esto es la vía intrínseca.
Ahora la vía extrínseca, por otra parte, ¿verdad? Tenemos el factor tisular, ¿verdad? Provocado por el trauma. Hay un traumatismo, se activa el factor tisular. Factor 7, ¿verdad? Miren. Ahora factor 7 activado. Y listo, llegó a la vía común. Entonces, ¿cuál es el factor de la vía extrínseca? Sería el factor 7. Ahora noten. Vía extrínseca, solo noten el número. 7. 7. Pongan en los comentarios 7. Vía extrínseca 7. Eso quiere decir, excelente para los que están comentando, excelente Ram, mis chaquetitas. Bien Patty, bien Robert, bien Lumar, excelente, muy bien. 7 activado es como la otra fase a la que llega, ¿verdad? Pero el factor en sí es el 7. Ahora ya tenemos el factor 12, 11, 9, 8 y 7. Ahora aquí viene el detalle. Llegamos a la vía común. La vía común es donde converge tanto la vía extrínseca, ¿verdad? Como la vía intrínseca. Factor 10. Ahora el factor 10 se activa, ¿verdad? Con ayuda del calcio. Voy a borrar esto por aquí. Factor 10 con ayuda del calcio, ¿verdad? Se activa. Formando también con ayuda... perdón, lo voy a volver a explicar. El factor 10... Me estoy confundiendo. El factor 10 con el calcio lo convierte en factor 10 activado. Aquí. Ahora, el factor 10 activado con el activador de la trombina, ¿verdad? Que en este caso es el factor 5, factor 10 activado, el calcio y los fosfolípidos, ¿verdad? Forman y con la protrombina estando presente, ¿verdad? Se unen y forman la trombina. Ahora, luego trombina, fibrinógeno, fibrina, ¿verdad? Y polímeros de fibrina, ¿verdad? Con el factor 3 aquí, ¿verdad? Factor 13, perdón. Ahora, notan cómo funciona todo esto. Para poder explicárselo de una manera más sencilla, está este cuadro, miren, donde podemos analizar cuáles son las pruebas que evalúan la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común, miren. Bueno, de vía común no hay una prueba como tal, ¿verdad? Pero ya les voy a explicar. Cuando hablamos del factor 7, ¿verdad? Corresponde a la vía extrínseca, ¿ok? Y para poder evaluar este factor voy a hacer el tiempo de protrombina. ¿Ok? ¿Quedó claro? Comenten si les quedó claro esto de que el factor 7 es de la vía extrínseca y lo evalúo con el tiempo de protrombina. Más adelante les voy a explicar cómo se hace cada una de esas pruebas. Ahora miren, les expliqué los números. Es más, si voy a los comentarios, ustedes pusieron 12, 11, 9, 8. Miren, 12, 11, 9 y 8. Esta es la vía extrínseca. Ah, ya les voy a explicar dónde está el 5. ¿Dónde está el 5? ¿Dónde está el 2 y el 1? ¿Ok? Ahora miren. Para evaluar la vía intrínseca, utilizo el tiempo de tromboplastina parcial activa, que es otra prueba. Miren, entonces con esta prueba evalúo el factor 12. Lo voy a escribir aquí. El factor 11. El factor 9. Y el factor 8. ¿Ok? Ahora viene la vía común. La vía común es donde convergen ambas pruebas. Ambas vías, perdón. Y evalúo el factor 5, el factor 10, el factor 2 y el factor 1. Ahora, ¿saben cuál es el factor que falta aquí? ¿Cuál es el factor que falta aquí? Dicen el 3. Sí, 3. Pero falta otro que es más interesante. Hay otro factor que falta que es bien interesante. 4 dicen también. Muy bien. Sí, falta el 4. Pero hay un factor que sabían que no se le asignó el nombre. Es más, a ese factor se le conoce como factor 5 activo. Y es el factor 2 sí está. Y es el factor 6, ¿verdad? El factor 6 como tal no está asignado, ¿verdad? Pero si ustedes leen la bibliografía, ¿verdad? De algunos libros que explican de las pruebas de hemostasia, lo mencionan que antes se le conocía como factor 5 activo al factor 6. No me quiero meter mucho en los detalles de los factores que faltan porque no van con el tema. Pero, o sea, no van con el tema como tal, ¿verdad? Con las pruebas de laboratorio. No vayan a confundir eso. Pero me parece interesante que sepan que faltan factores, ¿ok?
Ahora miren, ¿cómo realizo estas pruebas? Porque más que solo decir, ya sé que para la vía extrínseca, pues ya sé qué factor evalúo, a ver de qué prueba voy a hacer, ¿verdad? Vía extrínseca es el factor 7, el tiempo de protrombina. Pero ¿cómo hago el tiempo de protrombina y qué cuidado debo de tener al momento de realizar estas pruebas? Para realizar el tiempo de protrombina, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? En la imagen, vamos a utilizar dos tubos, ¿verdad? Yo les recomiendo que sean tubos completamente limpios, ¿verdad? Tubos bien cuidados si son usados, ¿verdad? Pero recomendación tubos bastante limpios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo realizo esta prueba? Miren, por cierto, un detalle muy interesante. Las pruebas de hemostasia secundaria se hacen con el tubo celeste, ¿ok? El tubo que contiene citrato de sodio. Ahora, este tubo, por recomendación, una vez ustedes lo tomen, centrifúganlo y separen el plasma, porque el hecho de que esté en contacto con el paquete globular y otros elementos, ¿verdad?, va a provocar que los resultados puedan variar. Traten de centrifugarlo lo antes posible, ¿verdad? Y separar el plasma para que sus resultados ustedes tengan la certeza de que son los verdaderos, ¿ok? Sean resultados, serían precisos y exactos. Ahora miren, ¿cómo realizo el tiempo de protrombina? Que es esto que tenemos aquí. Para ello vamos a utilizar dos tubos. En uno vamos a utilizar reactivo, ¿verdad? Y en el otro vamos a utilizar plasma citratado del paciente. La técnica expresa, ¿verdad?, que vamos a colocar 200 microlitros de reactivo. 200 microlitros de reactivo. Y vamos a utilizar, ¿verdad?, en este caso, plasma, ¿verdad?, que serían 100 microlitros. Ahora lo vamos a colocar, le voy a poner muestra, le voy a poner aquí MX, que quiere decir muestra. Ahora vamos a colocarlo en baño de María por 5 minutos y luego vamos a pasar los 100 microlitros, ¿verdad?, de la muestra al tubo donde está el reactivo. Y vamos a leer, pero hay un detalle interesante, que ¿cómo vamos a pasar esos 100 microlitros? Comenten, ¿de qué manera creen que podemos pasar esos 100 microlitros del tubo 1 al tubo 2? Por ejemplo, puede ser una forma, ¿verdad?, de cantar el tubo, sacarlo y girarlo y ponerlo en el otro, ¿verdad? Pero se corren ciertos riesgos. Ahora, ¿cuál creen ustedes que es la metodología más factible, ¿verdad?, para esto? Muy bien, Andrés, pipetear. Pero hay un detalle interesante, que en las paredes de los tubos van a quedar pegados parte del plasma. Eso quiere decir que yo pongo los 100 microlitros, pero probablemente cuando aspire con las micropipetas, muy bien, Lu, no voy a aspirar los 100 microlitros como tal. Voy a aspirar aproximadamente quizás unos 95, 98, 96. Y como estas pruebas son tienen que ser bastante precisas, porque un segundo se pasan, les va a cambiar un valor que más adelante les voy a explicar. Entonces, dice pipetear con el tubo inclinado. Sí, pero igual se queda pegado en las paredes. Entonces, lo que yo les recomiendo es colocar un poquito más de muestra. Muestra, ¿verdad? Porque el reactivo, pues, ya saben, ¿verdad?, que es escaso y que hay que cuidarlo. Entonces, podemos colocar unos 110 microlitros, ¿verdad? Y problema resuelto. O 120 microlitros si tenemos bastante, ¿verdad? 10 microlitros no hacen la gran diferencia en muestra, ¿verdad? Pero sí al momento de aspirar. Porque así cuando aspiremos evitamos formar burbujas, ¿verdad?, que estamos aspirando en una cantidad que es más. Y también vamos a aspirar la cantidad correcta, ¿verdad?, los 100 microlitros. Excelente, Andrés, excelente por su comentario, excelente. Ahora, una vez pasemos estos 100 microlitros al tubo 2 en el baño de María sin sacarlo, ¿verdad?, con la mano derecha, si ustedes son derechos, ¿verdad?, o si son zurdos del lado contrario, aspiran los 100 microlitros y con la mano izquierda ustedes tienen el dedo en el timer listo. Porque una vez ustedes pongan los 100 microlitros en este tubo, empieza a contar el tiempo. O sea, ustedes pongan, mano izquierda, colocan el tiempo. Cuando ya lleven aproximadamente 10 segundos, ¿verdad? Porque la prueba está dando un valor normal como a los 13 segundos. Sacan el tubo sin quitar la mano izquierda del timer y ven a contraluz. Y una vez se empiecen a formar unos hilitos aquí,
que quiere decir que son los hilitos de fibrina, paran el tiempo y les da el resultado, ¿verdad? ¿Por qué no ver hacia arriba y luego parar el tiempo? Porque en lo que se hace eso se van 2 segundos, 1 o 2 segundos. Entonces, lo recomendable es mano izquierda siempre en el timer, mano derecha para levantar, ¿verdad? Y observar a contraluz. Y una vez ven los hilitos, pues listo, ¿verdad? Ponen el resultado y ya. Solo que hay un detalle interesante con el tiempo de protrombina, que es el que evalúa el factor 7. Que el tiempo de protrombina también nos interesa otro parámetro. Y es el siguiente, miren que se le conoce como INR. Ahora, ¿y esto del INR qué es? ¿Para qué me sirve? El INR es el índice normalizado internacional y esto me sirve para saber cómo está el estado del paciente. Por ejemplo, si tiene riesgo de sangrado, si está dentro de los valores normales, si está tomando anticoagulantes, todos esos detalles, ¿ok? Permítame, solo voy a encender la luz porque aquí ya está bien oscuro. Ok, excelente. Vaya. Y este INR se basa a través de esta fórmula, miren. Tenemos el TP, el tiempo de protrombina del paciente, dividido entre el tiempo de protrombina testigo elevado al IC, ¿ok? Ahora, ¿cómo saco el tiempo de protrombina testigo? Eso es como montar un control de calidad al momento de estar montando pruebas. Por cierto, voy a conectar la computadora que se me está descargando. Ahí está. Es como montar un control de calidad antes de realizar las pruebas. ¿Por qué? Porque si por ejemplo el reactivo ya no funciona muy bien, pues el valor se les puede disparar y así pues ustedes al montar el control de calidad pues saben que las pruebas que les den va a ser el resultado real. Les doy un truco. Usualmente el TP del testigo anda dando entre 12 y 13 segundos, ¿ok? En algunos laboratorios lo que hacen es que cuando abren el reactivo, ¿verdad? Y lo preparan, ¿verdad? Y todo, porque ese se tiene que preparar. No recuerdo muy bien cómo se le llama ese método, porque el tiempo de protrombina se prepara. Es como un polvito, se le pone... híjole, se me ha olvidado qué es lo que se le pone. Mañana lo voy a ir a ver qué es lo que se le puso a eso, pero se le mezcla y pues se prepara, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama ese procedimiento, se me ha olvidado ahorita. Pero se prepara y tiene aproximadamente una vida útil de aproximadamente 60 días, ¿verdad? Según el reactivo que yo he estado utilizando. Pero en algunos puede variar. El TP de testigo es como rango de referencia, dice Andrés. Sí, muy bien. Es como un rango de referencia, pero de una muestra control. Por ejemplo, si fuera una glucosa sería aproximadamente unos... Si el valor de referencia está entre 100 y 105, ¿verdad? Y les da 100, pues listo, ¿verdad? Ya pasa el control. Normalmente son de 12 o 13 segundos, ¿verdad? Ahora miren, ¿qué es lo interesante con esto? Que también tenemos lo que se le llama EASY. El EASY es lo que tienen por ejemplo, los fabricantes para evaluar qué tan bien son los resultados. Eso es como que de un país, ¿verdad? Donde los producen, mandan una muestra, ¿verdad? Control y el laboratorio, ¿verdad? En este caso, el fabricante, ¿verdad? Por ejemplo, Human, Springrea, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Mandan el resultado, por ejemplo, le dio 12, ¿verdad? El resultado y el valor era 12.03, ¿verdad? Entonces les asignan un EASY, ¿verdad? Eso quiere decir qué tan bueno está el reactivo. Ahora, ¿dónde encuentro el EASY? El EASY lo pueden encontrar en el inserto del fabricante, ¿verdad? Ustedes siempre tienen que ir a buscar el EASY porque, por ejemplo, unos pueden ser 0.8, otros pueden ser 1.0, otros pueden ser 1.2, 1.1, ¿verdad? Ahora miren. Tenemos este caso, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo del lado derecho, donde el tiempo de protrombina del paciente dio 23 de resultado y el tiempo de protrombina, ¿verdad? De referencia, pues, o el TP del testigo dio 12, ¿verdad? Divido 23 entre 2 y después lo elevo al 1.2 y me da un resultado de 2.18. Ahora, ¿qué quiere decir ese 2.18 dentro de los rangos? Miren. Ese 2.18 es esto, miren. Este cuadro. Por cierto, esto puede variar en base a la bibliografía que esté leyendo. Así que, como les digo, esto puede ser un valor de referencia. Pero ustedes deben de adaptarse a la bibliografía que estén utilizando, ¿verdad? Incluso al país donde ustedes estén puede variar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si me da entre 1 y 1.5 de TP,
de INR, perdón, quiere decir que está dentro de los valores normales. Si me da entre 2 a 4, quiere decir que el paciente está con tratamiento anticoagulante. Ahora, hay un detalle interesante. ¿Qué es más peligroso? ¿Riesgo de sangrado o riesgo de trombosis? Por ejemplo, si el valor le da más abajo de lo normal, hay un riesgo de trombosis. Eso quiere decir que capacidad de formarse coágulos. Entonces, eso yo diría que es más delicado un riesgo de trombosis que un riesgo de sangrado, porque el sangrado prácticamente pues se pueden buscar metodologías para evitar, ¿verdad? Pero la trombosis es algo muy delicado, ¿verdad? Que cualquier rato puede provocar un accidente, ¿verdad? En el organismo. Dice, o sea, 2.8 está prolongado en el TP, pregunta Andrés. Eh, hasta aquí se escucha. Sí, aquí normalmente pasan a vender por esta hora de las transmisiones. 2.8, no entiendo su pregunta. De INR, me pregunta. Fíjese que un 2.8 de INR quiere decir que el paciente está con tratamiento anticoagulante. Podría considerarse que el paciente está estable, por decirlo así, porque no hay como un riesgo de que se desangre o un riesgo de trombosis. Podría considerarse normal. Por ejemplo, miren este caso del lado izquierdo. Tenemos un TP del paciente 12, un TP del testigo de 11.2, ¿verdad? Lo elevamos al 1.2 y me da 1.08, ¿verdad? Entonces está dentro de los valores normales. ¿Por qué les digo que es bien interesante estas pruebas? Porque si, por ejemplo, este número se me sube o por no estar pendiente, ejemplo, no tengo la mano en el timer, levanto y me da aproximadamente, me da 13 segundos, pero vengo y digo, híjole, en lo que levanté creo que pasaron como 3 segundos y cuando conté el timer decía 13, entonces le pongo 10 de valor, entonces ya me va a salir como que hay un riesgo de trombosis. Eso es lo delicado con estas pruebas, hay que hacer la técnica correctamente. Ahora, ya que les expliqué sobre el tiempo de protrombina, vamos a ver lo que es el tiempo de tromboplastina parcial activa. La técnica es bastante parecida, solo que aquí lleva una variación. Vale, veamos dónde tengo la imagen. Bueno, ya vimos esto, les expliqué, ¿verdad? Por cierto, no sé si en sus países también pasan así vendiendo a esta hora. Vale, ya vimos la vía extrínseca, ¿verdad? Que es el factor 7. Solo quería mostrarles esto en esta imagen. Ahora vamos a evaluar lo que es la vía. Veamos dónde está la imagen. Esta. Ya vimos la vía extrínseca. Ahora vamos a evaluar la vía intrínseca. Pasa en Bolivia, pero no de noche. Sí, que en sus países ya está un poquito más de noche. Aquí en mi país aún está un poquito clarito dentro de lo que cabe, ¿verdad? Ahora miren, el tiempo de tromboplastina parcial activa funciona diferente porque en este caso vamos a utilizar dos reactivos, ¿ok? Dos reactivos. Me imagino que sí, allá en Bolivia, en Argentina, si no me equivoco, también ya son las 8 de la noche, entonces está bastante noche allá. Ahora, el tiempo de tromboplastina parcial activa funciona diferente porque tenemos dos reactivos. En un tubo, le voy a poner este de aquí como tubo número 1, el del lado derecho, vamos a colocar 100 microlitros de reactivo, 100 microlitros de reactivo y vamos a colocar 100 microlitros de muestra, ¿verdad? Del plasma, ¿verdad? Si tratado. Ahora hay un detalle interesante. En el tubo número 2 vamos a colocar 100 microlitros de reactivo número 2. ¿Ok? Reactivo. Ay, disculpen que no se lea bien, pero cuesta escribir con el mouse. Reactivo número 2. Y lo vamos a pasar. Lo vamos a tener en baño de María. A los 4 minutos lo vamos a pasar. Pero volvemos al mismo problema del tiempo de protrombina con la muestra, ¿verdad? Aquí lo que yo les recomiendo es colocar más reactivo. Unos 110 microlitros. Y cuando ya pasen los 4 minutos en baño de María, paso 100 microlitros, como les dije, para evitar la formación de burbujas, ¿verdad? Para tomar la cantidad precisa, ¿verdad? Porque por lo que se queda en las paredes, ¿verdad? Del tubo, y pues tengo un resultado más exacto. Una vez coloque los 100 microlitros, coloco el timer, ¿verdad? Con la mano izquierda, si ustedes son derecho, y aproximadamente a los 20 segundos, ustedes sacan el tubo, ¿verdad? Leen a contraluz y empiezan a observar los hilitos, ¿verdad? Esta es en sí la técnica del tiempo de tromboplastina parcial activa, que me evalúa tanto el factor 12, factor 11, factor 9 y factor 8. Ahora viene un detalle.
¿Qué pasaría si estos resultados me salen alterados o completamente disparados? Hay que utilizar una técnica llamada corrección. Y ya les voy a explicar en qué consiste. Ahora miren, tenemos en esta tabla, ¿verdad?, diferentes valores, ¿verdad?, en los cuales el tiempo de protrombina, que es este que está aquí arribita, me sale entre los valores normales, ¿verdad?, entre 11.1 y 14.4, ¿verdad?, medio 12, ¿verdad?, un INR de 1.8, el testigo, ¿verdad?, 1.2, ¿verdad?, entonces no aplica una corrección. Ahora, ¿en qué consiste la corrección al momento de realizar este tipo de pruebas? Miren aquí el TP el tiempo de protrombina parcial activa de este paciente. Me salió un resultado bastante elevado de 60. Ahora tengo que realizar una corrección. ¿Cómo realizo la corrección y qué interpretación clínica tiene esto? Las correcciones se pueden realizar a través de diferentes metodologías. El principal requisito para hacer una corrección es que debe de haber un tiempo prolongado o fuera de los valores de referencia, ¿verdad?, como tal. Ahora, al tener un valor fuera de tiempo, realizo la corrección. Lo primero que debo de realizar es, por ejemplo, analizar si hay inhibidores en la muestra. ¿Cómo realizo eso? A través de una dilución. Por ejemplo, una dilución 1 en 1. 100 microlitros de la muestra más 100 microlitros del control, ¿verdad? El control es una muestra que tiene un valor conocido, ¿verdad? Por ende posee todos los factores de coagulación, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Ahora, hay un detalle interesante con esto y se lo quiero poner en esta gráfica. Esta de aquí. Supongamos que el tiempo de protrombina me sale elevado, que evalúa el factor 7, miren. El factor 7. Entonces, tengo un valor súper disparado que no me coagula. Voy a poner esta situación, miren. Tiempo de protrombina, tromboplastina parcial activa, funciona perfecto, ¿verdad? Me llega hasta el coágulo, listo. Pero esta no me coagula. Entonces, hago una dilución, ¿verdad?, con la muestra, ¿verdad?, una muestra control. Y espero el tiempo. Obviamente me va a tener que coagular. No se va a tardar como el control, ¿verdad?, que pueden ser 12 segundos, 13 segundos, pero me va a coagular. Probablemente se tarde más, ¿verdad?, unos 20, 25 segundos. Pero, ¿qué pasa con eso? Eso me está diciendo que el factor 7 de la vía extrínseca tiene problemas, pero que la vía común está funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque si la vía común no funciona, no va ni coagular ni esta prueba, porque ambas pasan por la misma vía, ¿ok? Ahora, este es el primer caso, ¿verdad?, donde puedo aplicar una corrección por inhibidores, ¿verdad?, realizando una dilución con una muestra control y por ende pues reporto el resultado real, pero también reporto que se hizo una corrección, ¿verdad?, y el resultado de la corrección, ¿verdad?, para que digan, oh, ok, se arregló, utilizaron una muestra control, ¿verdad?, lo que me está diciendo que el factor 7 no funciona correctamente con el tiempo de protrombina. Pero el detalle es con esta prueba, miren. Como el tiempo de tromboplastina parcial activa no solo evalúa un factor, sino que evalúa 4 factores, aquí si no me coagula voy a tener que hacer este primer paso, miren, que son las diluciones para analizar si en realidad funciona, ¿verdad? Si al final me va a coagular y todo, ¿verdad? Y no es que es cuestión de reactivo u otra cosa, por eso hay que montar control de calidad siempre. Bueno, realizo la dilución, ¿verdad?, con el control de calidad y me coagula, ¿verdad? Entonces lo que me está diciendo aquí es que hay un problema en alguno de estos factores o en varios factores. Pero ¿cómo sé cuál de estos factores es el que me está dando el problema? Porque, por ejemplo, imagínense que falta el factor 12, no funciona. Por más que estén todos los demás factores, no me va a coagular porque el factor 12 es principal. O, por ejemplo, si el factor 11 no está, ¿verdad?, partiendo de la cascada de la coagulación, ¿verdad?, que les voy a poner aquí una imagen. Veamos dónde estás. Está. Partiendo de que el factor 11 sea el problema, que no esté funcionando correctamente y todo eso, no me va a coagular por más que estén los demás factores, ¿ve? Por más que estén estos otros factores, no va a coagular porque hay una ausencia de este factor. Ahora, ¿qué realizo en este caso para saber cuál es el factor que está malo? Se le realizan cuantificación de factores porque hay una deficiencia de alguno, ¿ok?
Ese sería el segundo escenario. No sé si hasta ahorita ha quedado claro antes de meterme a problemas en la vía común. Comenten si les ha quedado claro esto. O si quieren que lo repita, por ejemplo, en qué caso solo voy a realizar diluciones y en qué caso voy a realizar una cuantificación de factores. Vamos a ver los comentarios que ponen por aquí. Ok, dicen que está todo claro. Excelente, excelente Robert, excelente Andrés. Dicen que lo repita. Lo voy a repetir así como rapidito por el tiempo de los que lo han comprendido. Pero igual, esta transmisión la van a poder ver en el canal de YouTube. Vaya, miren, les explicaba. Si por ejemplo, el momento de tener una muestra, el valor se les dispara, por ejemplo, el tiempo de protrombina, tengo que realizar una corrección. Utilizo una dilución 1 en 1, ¿verdad? Con una muestra control y me va a corregir el resultado, ¿verdad? Eso quiere decir que el factor 7 no funciona porque la vía extrínseca solo es el factor 7, ¿verdad? Ahora el problema es si es del tiempo de tromboplastina parcial activa, ya que evalúa 4 factores, el factor 12, el factor 11, el factor 9 y el factor 8, se va a realizar igual el mismo procedimiento que es la dilución. Pero en caso de que haya una coagulación al final, ¿verdad? O sea, que corrijan, lo que voy a tener que hacer es una cuantificación de factores para saber cuál de estos factores es el problema. Si es el 12, el 11, el 10, perdón, el 12, el 11, el 9 o el 8, o varios, ¿verdad? De esos. Ahora hay un detalle interesante. ¿Qué pasaría si tanto esta prueba como esta prueba no me coagula? Lo único lógico podría ser que en el punto donde convergen, que es la vía común, que es esta que tenemos aquí, haya un problema. Ya sea en el factor 10, ¿verdad? Ya sea en el factor 5, en el factor 2, en el factor 1, ¿verdad? Y por ende el resultado no va a funcionar. Ahora, ¿cómo sé que es un problema en la vía común? Porque no me va a coagular ni esta, ni este. Y al momento de estar no me va a coagular por ningún motivo. Prácticamente no va a coagular por nada. Entonces, al momento de estar realizando la corrección, van a notar que ahí sí va a coagular, se va a tardar, ¿verdad? Pero eso quiere decir que la muestra sí tiene los factores estos. Así que se puede realizar cuantificación, ¿verdad? De los factores de la vía común, ¿verdad? O el médico va a analizar, ¿verdad? Si es necesario o no. Va a decir, bueno, es problema de la vía común, se va a realizar esto y listo, ¿verdad? Ese sería el procedimiento como tal a seguir, ¿verdad? Eso sería todo con respecto. Por cierto, solo haciendo un comentario, hoy en día, ¿verdad? Con la innovación, ¿verdad? De equipos automatizados, estas pruebas se pueden realizar en tal y ayuda un montonazo por el hecho de que cuando uno está realizando estas pruebas tiene que ir uno por uno y estar completamente concentrado. No subestimen el tiempo en este tipo de pruebas porque los resultados pueden variar completamente. Bueno, hasta aquí nos quedaríamos con la transmisión. Solo algo antes de finalizar. ¿Quiénes de los que están aquí les gustaría obtener estas diapositivas? Y a su vez les gustaría también obtener esta transmisión en vivo completamente gratis, ¿verdad? Para que pueda volverla a ver y estudiarla, ¿verdad? Dice, Carlos dice, solo se hace corrección en tiempo de protrombina, mientras tiempo de tromboplastina se hace tipificación. Fíjese que va a depender mucho de lo que esté alterado, Carlos, ¿ok? Por cierto, para los que quieran obtener las diapositivas, ¿verdad? Completamente gratis y a su vez la transmisión en vivo, vayan a suscribirse al canal de YouTube como Tutorías Laboratorio Clínico. Fíjense que si mandó la solicitud se unió a otro grupo. Tiene que ir a YouTube y escribe Tutorías Laboratorio Clínico. Le apretan en este canal que tiene luego el microscopio. Luego entran y se suscriben para que tengan acceso a las transmisiones en vivo porque todo el contenido está únicamente en el canal de YouTube. Una vez estén suscritos, le apretan donde dice profesionales aquí arribita, ¿verdad? De unirse. Y le apretan donde dice Telegram y van a poder ingresar completamente gratis al grupo. Si alguien no puede ingresar por algún motivo, me manda un mensaje en Instagram como Tutorías Laboratorio Clínico. Y para finalizar, los que quieran apoyar el canal de manera económica, ¿verdad? Que es bastante barato, mucho más barato que un café, ¿verdad? Pueden unirse aquí. Esto sí tiene un costo, pero tiene beneficios. Ustedes los pueden ver ahí. Por ejemplo, pueden obtener libros de laboratorio, pueden recibir asesoría, ¿verdad? Tienen otros beneficios que los pueden ver por aquí, ¿verdad? Así que, o si quieren solo apoyar el canal, ¿verdad?
volviéndose miembros del canal, pues también es bienvenida la ayuda. Es bastante económico y pues eso ayuda a que el canal se me motiva mucho. Por cierto, solo antes de finalizar, quiero pedirles que compartan el canal de YouTube, ya que los algoritmos últimamente no están fomentando mucho la educación, sino que más el entretenimiento. Entonces, el hecho de que ustedes aporten compartiendo el canal, pues es la mejor manera de apoyar a un creador de contenido. Es completamente gratis y ayuda mucho al algoritmo a decir voy a recomendar este contenido. Bueno, y si no hay más dudas, nos quedaríamos hasta acá. Estén pendientes del grupo que en un momento les comparto la transmisión en vivo y las diapositivas y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta pronto. Chao.